Todos hemos visto o escuchado al menos una vez sobre la popular serie del juego del calamar, la cual logró impactar a nivel mundial. Lo que pocos saben es que fue un hecho real. ¿Has escuchado alguna vez la frase, la realidad supera la ficción? Estoy seguro que este hecho te impactará, puesto que es uno de los más violentos y tétricos en la historia de Corea. Así que ven que hoy te cuento la historia real del juego del calamar. Mi nombre es Kevin Edwards y esto es Alguien de Mira. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza cuando escuchas Corea? Tal vez K-pop, moda, pero históricamente los coreanos han cambiado mucho. En la década de 1980, Corea estaba en pleno auge económico. Había logrado un crecimiento increíble superando las cicatrices de la guerra. El gobierno que estaba era cruel y fuertemente militar. Gracias al crecimiento del país, este había sido escogido para albergar los Juegos Olímpicos de Seúl y los Juegos Asiáticos. Pero tras el milagro de este logro, detrás se escondía una realidad brutal y oscura. El país necesitaba dar una buena impresión, por lo que el presidente, Chun Do-hwan, enfocó su atención en depurar las calles de las personas más vulnerables. Al inicio, solo fue en contra de los indigentes, llevándolos en camiones a lugares en especial, pero poco tiempo después, vieron la forma de desviar recursos a la supuesta rehabilitación de las personas en situaciones desfavorables. Así que cada persona llevada a los centros de rehabilitación era un dinero que recibían los altos mandos directo de los impuestos. Así fue, como ya no solo se trató de vagabundos como en un principio, sino que también niños, adultos mayores o personas en condiciones de vagancia eran secuestrados de las calles de Seúl en camiones. Así fue como se creó en Seúl The Brothers' Home. La palabra correcta para describir estos centros es campos de concentración. Existieron un par creados en la ciudad, con el objetivo de retener a las personas que eran llevadas ahí, manteniéndolas en condiciones detestables, con tratos inhumanos, jugando con sus vidas y obligándolos a trabajos forzados. No importaban las condiciones ni rehabilitar a las personas, solo importaba recibir el dinero que el gobierno destinaba a ellos. En The Brothers' Home, los muros eran altos y gruesos, construidos con concreto, así nadie podría salir ni ver hacia el exterior. Las habitaciones estaban abarrotadas de literas metálicas, y en gran parte del lugar ni siquiera existía iluminación. Contaba con un patio para torturar con juegos macabros o trabajos forzados a los internos, y con cuartos secretos para confinar a las personas. En este punto, ya vemos que es evidente la cantidad de similitudes que tenemos entre las series y entre el hecho real. Pero la serie se queda muy corta. 4.000 internos, recién secuestrados de las calles, fueron vestidos con uniforme y les asignaron números. Estos obligados a ser parte de un pelotón. Consistía en un grupo de 120 internos, los cuales eran manejados y maltratados por un líder. Hay que mencionar que en este lugar habían jerarquías y rangos. Explicaré con las palabras del interno Seung-woo qué es lo que pasaba si alguno se rehusaba a seguir las órdenes del juego. La persona se había quejado. ¿Por qué estamos aquí? Tenemos que soportar esta tortura. Envíenos a todos a casa. Los líderes lo arrastraron, lo envolvieron en una manta y lo patearon brutalmente. Dice que le golpearon la cabeza contra el suelo y lo patearon en la cabeza constantemente. Nunca regresó al pelotón, lo que significa que estaba muerto. Otros que se rehusaron les quitaron la vida con armas filosas, por lo que seguir órdenes era la forma de mantenerse ahí con vida. Estos dormían en el suelo entre la mugre y los más afortunados tenían literas. Los internos eran obligados a levantarse a las 5:30 de la mañana. Les ponían música indeseable, para después escuchar un sermón dentro de una iglesia construida ahí. Los obligaban gran parte del día a realizar trabajos forzados, algunos en fábricas dentro de las instalaciones, en donde fabricaban ropa, hilos de pescar, artículos de papelería, y otra parte de los internos eran forzados limpiando los retretes o el pasillo. Algunos inclusive eran obligados a torturar a otros reclusos o llevarlos a las zonas escondidas de The Brothers' Home para castigarlos ahí. Todo el dinero que obtenían vendiendo su mano de obra era para los líderes de la institución. Si los internos querían obtener comida tenían que trabajar por ella. Los líderes, para divertirse, los sometían a toda clase de juegos enfermos. Comúnmente los ponían a competir por grupos, y los grupos que perdían recibían castigo desde quitarles la comida, llevarlos a los sótanos y también matarlos. Al fin de cuentas,
Todos los días internos nuevos llegaban. Los que más recibían abusos eran los niños, que eran directamente traídos de la calle, y las mujeres que eran abusadas. Lo triste de todo esto es que los encerraron con la excusa de que eran indigentes y querían rehabilitarlos, pero solo el 10% de los internos lo eran. Todos los demás eran personas que fueron privadas de la libertad para ser explotadas. Un interno contó su testimonio de cómo los hacían jugar. Nos obligaban a jugar algo que se llamaba el juego del equilibrio. Decían que era para divertirnos, pero nosotros sabíamos que no tenía nada de juego. Nos llevaban a un pasillo oscuro, donde había una viga de madera extendida sobre un pozo de cemento. 2 de nosotros eran seleccionados al azar y obligados a subirse descalzos sobre la viga. Nos daban varas de bambú y nos ordenaban golpearnos hasta que uno cayera. No importaba si alguien se negaba, los guardias lo arrojaban al pozo sin dudarlo. A veces, los caídos se rompían los huesos y se quedaban allí hasta que dejaban de moverse. Otras veces, aún sin respirar, los hacían subir de nuevo, solo para verlos caer otra vez. Los demás teníamos que mirar, sabiendo que pronto nos tocaría. Nadie decía nada, nadie lloraba. Aprendimos que el miedo no servía de nada, solo los gritos de los caídos quedaban atrapados en esas paredes frías. Después de cada juego, los guardias se reían como si todo fuese una simple broma, pero nosotros sabíamos la verdad. En The Brothers Home, la única forma de ganar era morir rápido. Y este es solo uno de los cientos de testimonios. Estos fueron torturados, los hacían competir entre ellos por privilegios y los obligaban en muchas ocasiones a quitarse la vida también entre ellos. Todo con el fin de entretener a los líderes, mientras que los internos solo deseaban poder escapar vivos de ahí, porque todos los días eran una pesadilla. Se dice que de los 4.000 internos originales, 1.000 perdieron la vida. El lugar estuvo operando por años. Y tal vez te preguntes, ¿cómo es que al fin un lugar tan despiadado cerró? Pues fue gracias a un chisme. En ocasiones, gente que pasaba por fuera de Brothers Home lograba escuchar del otro lado de los grandes muros gritos descontrolados por las noches. Se empezaron a correr chismes de que en ese lugar había gente que tenían secuestrada. El rumor fue al punto de llegar a los oídos de Kim Jong-un, un fiscal surcoreano que, interesado por el caso, comenzó a investigar hasta allanar el lugar y darse cuenta de los cientos de crímenes atroces que eran cometidos ahí adentro. Arrestó al director Park In-keun. Sin embargo, a pesar de los crímenes atroces, solamente pasó encerrado 2 años y después huyó a Australia. La gente que estaba dentro recuperó su libertad, pero quedó marcada de por vida con los traumas de The Brothers Home y los abusos que sufrieron dentro. Lastimosamente, la gente que lideraba esa institución tenía tanta influencia y poder que jamás se condenó a cárcel a nadie. Y con el paso de los años quedó como una historia más. Actualmente, cada año, muchos individuos que sobrevivieron a tal evento se manifiestan en las plazas de Seúl, exigiendo que abran de nuevo el caso, que se les haga justicia. Este mismo hecho fue del que se inspiró el escritor de la serie para crearla. Dime qué te ha parecido. ¿Crees que hoy en día aún existen lugares donde haya gente pasando por esto mismo? Mi nombre es Edwards y voltea antes de ir a dormir, porque recuerda que alguien te mira.